Un feliz día para cada uno de ustedes. Hoy estamos en el martes de la primera semana del tiempo de Cuaresma y estamos viendo de las cosas más interesantes que hay dentro del Evangelio de Mateo, que si bien es cierto, Mateo fue de los primeros evangelios que las diferentes corrientes, llamémoslo así, subyacentes del cristianismo primitivo, tenían en cuenta y que al mismo tiempo fueron corrientes heréticas, tuvieron en cuenta, pues hay que entonces entrar a estudiar perfectamente ese fragmento de Mateo por la densidad que tiene y sobre todo por la estructura que tiene, que a la luz, de cualquier apreciación objetiva y más aún subjetiva, pues no encuentra razón de ser en cuanto a misma acción sistemática, porque supera cualquier tipo de esa misma acción sistemática. No sé si me estoy haciendo entender. De forma que la estructura que vamos a ver el día de hoy y que con la cual vamos a finalizar esta reflexión, con la oración del Padre Nuestro, pues como dicen los grandes doctores, en San Mateo se nos sale de las manos, se nos sale totalmente de las manos, es totalmente incomprensible. Vamos simplemente a tratar de abajar ese lenguaje de Jesús y que muchas corrientes primitivas, vuelvo y digo, que son heréticas, así como pasa el día de hoy que la Iglesia Católica es una, pero aparecen diferentes denominaciones que son heréticas y algunas más aún cismáticas, pues tratan de aducir o aducirse cosas que no se contienen. Bueno, Mateo capítulo 6, versículo 7 al 15, me quedo con el versículo 9c. Mire cómo dice. Mire cómo dice nada más. Padre nuestro. Traducido, Padre nuestro. Y uno se pregunta, porque el texto original, vamos también al final de esta reflexión, vamos a orarlo en un arameo occidental, si se puede llamar así. Porque la estructura, la acción sistemática es un arameo de Galilea. Recordémonos que en Galilea se hablaba hebreo perfectamente, y hebreo obviamente lo que llaman los semitismos, con diferentes giros. Y por eso Cristo hablaba hebreo y con la Virgencita María hablaba hebreo, por eso la lengua santa es el hebreo. Pero lo cual no deja de excluirse el arameo, porque el arameo era también la lengua cotidiana de Jesús. La lengua cotidiana de Jesús, y en la cual los discípulos aprendieron a hablar fue en arameo, no en hebreo. Bueno, piensa uno en esta traducción como se pronuncia de forma Galilea Bundesmann. De esa forma se pronuncia el hebreo Galilea Bushman, porque es un idioma primeramente asonántico, no tiene vocales y al mismo tiempo está no de la forma paralela, que viene el hebreo, que viene primero el verbo y después el sustantivo. En este caso viene primero el sustantivo. Es entonces lo que se llamaría un antisemitismo, curiosamente, empezando por ahí. Pero bueno, uno dice, y gracias a Dios que tuve excelentes profesores de Biblia, algunos son postdoctores, otros pues también tienen doctorado, pero el profesor que nos enseñó el Padre Nuestro, pues nos puso a pensar, nos puso a pensar de una forma si pues, se puede decir así, como reiterativa, como repensar. Decía, y decía uno, pero yo qué estoy diciendo. E inclusive nos ponía también los ejemplos de San Francisco de Asís y Santa Teresa del Niño Jesús, que no podían ni siquiera pronunciar la primera palabra de Padre Nuestro, porque en ciertas ocasiones quedaban absortos, si se puede decir así, es decir, quedaban en una situación, o sea, que quedaban absortos en sí mismos, sumergidos en Dios, que no se podía ni siquiera orar el Padre Nuestro. Bueno, en fin. Acordémonos que el Padre Nuestro, y para usted, y algunos consideran es una herejía. ¿Qué herejía? No. Acordémonos que las Bejarot, las famosas oraciones,
¿De quiénes aprendía el niño? ¿De quiénes aprendía el niño, los niños judíos? De la mamá. Por tanto, ¿quién le enseñó? Eso sí es una cuestión que algunos van a decir herética, pero en concordancia con Laurentín, con el profesor Pozo, con el profesor Sierra, que también son mariólogos, bueno, algunos ya murieron, pues compartimos que el Padre Nuestro es una enseñanza de la Virgen. Así nos dirán, ah, qué mentira, qué gran mentira. Bueno, sí, es una enseñanza de María. Porque María, Dios, Jesucristo es Dios, tuvo que enseñarse a ser hombre. Pero ¿quién tuvo la revelación del Padre mediante el ángel? ¿No fue la Virgen? Ah, bueno. Bueno, listo. En fin, no me meto en esos temas porque algunos se arrancan las vestiduras y ya está. Mejor dicho, en fin. Menos mal que no estamos en la Edad Media para que echen candela. Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Pues inclusive historias negras de la Edad Media que no vienen al caso, que le echan la culpa a la iglesia a muchas cosas, cuando en realidad la iglesia no tuvo ni la culpa. No tuvo ni la culpa. Y sí, gente que vive de la apostasía, llamémoslo así, se inventa cosas que ni siquiera existieron. Que usted ve la dogmática, ve la historia de la iglesia y no existía. ¿Dónde existieron? Bueno, en fin, se meten en el cuento en la cabeza. Bueno. Entonces, Abunch, como dice el arameo de Galilea, Abunch, traducido de esa forma, escuchado de esa forma, Abunch, mejor dicho, es una cosa que, como decía mi profesor, y dice mi profesor, Dios lo siga bendiciendo, pronunciar es de esa forma nos lleva toda la vida y no podremos vislumbrar lo que esas palabras significan, porque son unas palabras que causan un determinante y una determinación en cualquier raíz gramatical, que todo lo encierra y todo lo supera. No sé si me estoy haciendo entender. Todo lo encierra y todo lo supera, y que al mismo tiempo nada se le esconde, pero que al mismo tiempo esa fracción Shema, todo está por él y todo existe por él. Todo existe por él, y que al mismo tiempo nada se le escapa. Nada se le escapa. Bueno, eso simplemente es un acercamiento, como dice mi profesor, un acercamiento simplemente algo pedagógico, porque en realidad no podemos traducirlo tal cual es. No lo decía mi profesor, y es un postdoctor, no lo podemos traducir tal cual es. Inclusive él fue el que me enseñó a decirlo. Vamos a orarlo en arameo occidental, para que la gente por lo menos pues lo repita. Bueno, y ya para ir finalizando, antes de orar esta bella oración, que vuelvo y digo, según los también eminentísimos mariólogos, Laurentín, Pozo, Sierra y otros tantos más, esa oración fue enseñada por la Virgen. Así usted quiera rasgarse la vestidura. Bueno, terminamos con esto, que es la antítesis del Padre Nuestro, en cuanto a que el Padre Nuestro es la humildad misma, reflejada a través de Cristo, en la cual se expresa y confía todo en Dios. Pues la antítesis, ¿cuál va a ser? La soberbia. Y eso lo habla muy bien Santo Tomás de Aquino, que llama Praeter Justitiam, es decir, contrario a Bayo, y por eso Bayo es condenado, porque Dios como tal, para actuar por su misericordia, no tiene en cuenta los méritos. Bueno, en fin, Praeter Justitiam. No, o sea, Dios no premia los méritos y tampoco tiene en cuenta los méritos. Si tuviera en cuenta los méritos, ¿qué méritos podemos tener usted y yo? O ustedes y yo, ¿qué mérito? La única, la Virgencita María y Jesús, obviamente. Pero ustedes y yo, ¿cuáles méritos? Bueno, en fin. Y eso, obviamente, pues lo explica Santo Tomás de Aquino. Y no voy a alargarme porque vuelvo y digo, esto no es una clase de dogmática, tampoco una clase de mariología, simplemente es una reflexión del Evangelio. Y me quedo con esta acción de San Martín de Tours, cuando el diablo se le aparece, y pues obviamente le va a tomar el exorcista, San Martín de Tours, pues obviamente un hombre que pues muy enfocado en Dios.
Y le dice de esta forma, hablándole al diablo, le dice, si tú fueras capaz de pedir misericordia, también la tendrías. Le dice eso al diablo. O sea, ¿qué está expresando ahí también este santo, San Martín de Tours? Que el diablo no es capaz de pedir misericordia porque es la misma soberbia. Ahora hay que pensar nosotros si a nosotros nos mueve la humildad o la soberbia, porque es que el Padre Nuestro encierra, como dije al principio, una caracterización de humildad. O sea, de ponernos todo en las manos del Padre. Como decía mi profesor, todo lo contiene, todo lo sostiene, toda la forma gramatical conduce hacia esa pronunciación, hacia esa acción gramatical, de forma que está en todo. Está en todo. Y como decía Dante Alighieri, el infierno es obra de la misericordia de Dios. Obra de la misericordia de Dios, dice en el libro, creo que 3.6, Dante Alighieri, hablando del infierno. Y algunos dirán, ¿pero cómo? Claro, porque el hombre, cuando conoce a Dios y por su juicio, el cual porque ni siquiera dentro de la dogmática, ni siquiera Dios juzga. Es el hombre mismo quien se juzga por sus acciones. Entonces, ¿cómo va a estar un hombre en el cielo cuando sus acciones determinaron que quería estar lejos de Dios? No lo puede estar. Y aún así, como dice Santo Tomás de Aquino, Prater Justitiam, Dios, a pesar de eso, actúa en misericordia, o salvándose o condenándose. ¿Qué más? Si quiso estar lejos de Dios, pues hermano, esté lejos de Dios. La Virgencita María intercede por nosotros. Muy bien. Indispensable y Santo Eucaristía, Santo Rosario, visita al Santísimo, horas de caridad y confesión. Terminemos con esa oración bellísima en arameo occidental. Arameo occidental. Arameo occidental. A través de la Virgencita María, así como se lo enseñó Jesús, así como también decía de lo que le enseñó a decir Cristo en la cruz. En fin, muchas cosas. Terminamos con esa oración. Abuna divi shemaya. Ikadashema. Tetema el kutah. Titabe reutah. Que divi shemaya kambara. La maná hablana. Sekon yon ben yoma. U sheboglana joveina. Que dia fnahana. Shebagna lejeivinion. Waltana lenision. El apeshina mimbisha. Amén. Feliz día para usted. Dios los bendiga. María Santísima les acompañe. Dependamos únicamente de Dios, de nadie más. Hagamos su voluntad. Que la Virgencita María, Reina de la Paz, interceda por cada uno de nosotros. San José, terror de los demonios, ruega por nosotros. Que esté muy bien. No me queda nada más sino desearles el bien. Que esté muy bien.